Hola, hoy vamos a meternos en un tema, bueno, que tiene su miga, pero es fundamental en derecho, la clasificación de las obligaciones civiles. Eso es. Vamos a usar como guía unos textos centrados en el Código Civil colombiano para ver cómo se ordenan estas obligaciones. Y sobre todo, ¿por qué nos interesa saber esto? O sea, ¿qué más da si es natural o civil o solidaria? Pues vamos a ver qué da. Y mucho. Exacto. No es un ejercicio teórico sin más, ¿eh? Clasificarlas es la clave para entender todo el ciclo de vida de una obligación. Cómo nace, cuándo puedo ir al juez a pedirla, cómo se acaba y qué pasa si las cosas se tuercen. ¿Y por dónde empezamos a clasificar? Pues lo lógico es usar los propios elementos de la obligación, principalmente el vínculo jurídico, o sea, ese lazo entre acreedor y deudor. Luego, los sujetos, quién debe y quién puede exigir. Y finalmente el objeto, qué es lo que hay que dar, hacer o no hacer. Perfecto. Pues venga, empezamos por el vínculo. La primera gran división que salta a la vista en los textos, basada en el Código Civil colombiano, es entre obligaciones civiles y meramente naturales. ¿Qué es eso de natural? A ver, las civiles son digamos, las perfectas. Dan derecho a exigir el cumplimiento ante un juez. Si tú me debes dinero por una obligación civil y no pagas, te puedo demandar. Vale, esas son las normales, las que todos tenemos en mente. Eso es. Las naturales son más débiles. No te dan acción para exigir el pago judicialmente. Pero, y aquí está lo curioso, si el deudor, sabiendo que no le pueden obligar, decide pagar voluntariamente, Entonces, entonces ese pago es válido. El acreedor puede retenerlo pagado. No se considera un pago de lo no debido. Tiene causa, ¿entiendes? La ley le reconoce una cierta entidad. qué curioso. Una especie de deber moral con efectos jurídicos si se cumple voluntariamente. ¿Y dónde encontramos estas obligaciones naturales? ¿Hay ejemplos? Sí, sí. El Código Civil colombiano da unos casos concretos. Por ejemplo, las que contraen algunas personas que la ley considera incapaces, pero que sí tienen juicio suficiente, como un menor adulto sin habilitación. Vale. También, y esto es muy común, las obligaciones civiles que ya han prescrito. O sea, la deuda existía, era civil, pero ha pasado el tiempo legal para reclamarla en juicio. Ya no puedes demandar, pero si el deudor paga, paga bien. Entiendo. ¿Alguna más? Sí, menciona también las que vienen de actos que no cumplen todas las formalidades legales para ser plenamente válidos. Imagina un legado en un testamento que luego se declara nulo por un defecto de forma. Si el heredero paga ese legado igualmente, pues, ¿Se considera una obligación natural cumplida? exacto. Y el último caso es el de las obligaciones que no se pudieron probar en un juicio. Existían pero no hubo pruebas suficientes. Si después el deudor paga, pues lo mismo. Y para que ese pago natural sea definitivo, ¿qué se necesita? Pues básicamente dos cosas, como decíamos, que sea totalmente voluntario, sin presión de ningún tipo, y que lo haga alguien que tenga la libre administración de sus bienes, o sea, que pueda disponer de su patrimonio. Y fíjate, aunque sean imperfectas, dices que pueden novarse, o sea, transformarse en una civil, o incluso garantizarse con fianzas, hipotecas. Sí, eso demuestra que no son un mero deber moral, tienen cierta relevancia jurídica. Se pueden caucionar, dice el código. Un tercero puede garantizar una obligación natural. Interesante figura, la verdad. Bueno, seguimos con el vínculo. Otra clasificación. Principales y accesorias. Esto suena más directo, ¿no? Una depende de la otra. Justo, la principal subsiste por sí misma, no necesita de otra. La accesoria, en cambio, vive a la sombra de una principal. Su función es asegurar el cumplimiento de la principal. Las garantías, supongo. Exacto. Son el ejemplo perfecto. La fianza, cuando alguien te avala. La hipoteca sobre tu casa para garantizar el préstamo. O la garantía mobiliaria, lo que antes llamábamos prenda, sobre un coche, por ejemplo. Lo importante es la regla. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la obligación principal se extingue, la accesoria, por regla general, también cae. Lógico. Y dentro de las accesorias, los textos hablan de un subtipo curioso, las propter rem. ¿Qué tienen de especial? Ah, las propter rem, sí, son interesantes. Propter rem viene a significar por causa de la cosa. Son obligaciones que están vinculadas a ser titular de un derecho real sobre un bien. No las tienes por ser tú, Juan Pérez, sino por ser el dueño de esta finca. A ver, ¿un ejemplo para pillarlo bien? El más claro es la obligación de pagar los gastos de comunidad en un edificio de propiedad horizontal. Tú pagas porque eres el dueño del piso. Si vendes el piso, dejas de tener esa obligación y la pasa a tener el nuevo propietario. La deuda persigue a la cosa,
no a la persona en sí misma. O sea que la obligación viaja con la propiedad. Exactamente. Otros ejemplos que da el Código Civil. El usufructuario que tiene que pagar ciertas cargas de la cosa que usa, o las obligaciones entre vecinos por paredes medianeras, o temas de servicios públicos ligados al inmueble. La clave es esa conexión directa entre la obligación y la titularidad del derecho real. Entendido. Vale, cerramos el capítulo del vínculo con la última distinción. Puras y simples frente a sujetas a modalidades. Puras y simples. Son las que nacen y ya está. Sí, son la regla general. Nacen y son exigibles inmediatamente, sin más. Pero a veces, las partes, o la ley, quieren alterar eso y añaden modalidades. ¿Y qué son esas modalidades? Son cláusulas especiales que modifican los efectos normales de la obligación. Las tres grandes modalidades son el plazo, la condición y el modo. Hablemos del plazo. ¿Qué lo caracteriza? La clave del plazo es que es un hecho futuro pero cierto. Sabemos que va a llegar. Puede que sepamos exactamente cuándo, el 31 de diciembre, o no, el día que fallezca tal persona, pero sabemos que ocurrirá. ¿Y qué efecto tiene? Pues afecta o bien a la exigibilidad o bien a la duración de la obligación. Si aplaza la exigibilidad es un plazo suspensivo. Si marca el final de la obligación es un plazo extintivo. Vale, plazo suspensivo. La deuda existe, pero no te la pueden pedir todavía. ¿Qué pasa mientras tanto? Pues pasan varias cosas importantes. 1. El acreedor no puede demandar el pago. 2. Si el deudor paga antes de que llegue el plazo, paga bien, porque la deuda ya existe, ¿recuerdas? No puede pedir que le devuelvan el dinero. Ah, importante diferencia con las condiciones que veremos luego, supongo. Exacto. 3. La prescripción no empieza a correr todavía. 4. No puede haber compensación de deudas. 5. El deudor no está en mora. Y 6. El acreedor, aunque no puede exigir, sí puede pedir medidas para conservar su futuro derecho. ¿Ya hay casos en que se pueda exigir antes del plazo? Sí, la ley prevé excepciones. Por ejemplo, si el deudor entra en quiebra o insolvencia, o si las garantías que había dado disminuyen considerablemente. En esos casos, el plazo caduca y la deuda se vuelve exigible antes. ¿Y el plazo extintivo? Pues más simple. Llega el día o sucede el hecho cierto, y ¡pum! La obligación se acaba. Te alquilo el coche hasta el viernes que viene. Llega el viernes, se acabó la obligación de cedértelo. Clarísimo. Del plazo futuro y cierto vamos a la condición. Aquí la palabra clave es... Incertidumbre. La condición es un hecho futuro, pero incierto. Puede que pase o puede que no. Y de esa incertidumbre depende o bien el nacimiento mismo de la obligación, si es condición suspensiva, o bien su extinción, si es condición resolutoria. Futuro e incierto. Vale. Los textos mencionan muchas clases de condiciones, pero las que de verdad importan por sus efectos son esas dos, ¿no? Suspensiva y resolutoria. Esas son las fundamentales, sí. Luego hay otras clasificaciones. Positiva, que ocurra algo, o negativa, que no ocurra. Posible o imposible. Si la condición es imposible, anula la obligación. Lícita o ilícita. También si dependen de la voluntad de las partes potestativas, del azar, causales, o de ambos, mixtas. Cuidado con las potestativas, ¿no? Sí, ojo, la ley anula las que dependen de la mera voluntad del deudor, las del tipo te pagaré si quiero. Eso no vale. Vale, centrémonos en la condición suspensiva. Mientras está pendiente, mientras no sabemos si pasará o no, ¿qué situación tenemos? Pues aquí la cosa cambia radicalmente respecto al plazo. Mientras la condición suspensiva está pendiente, la obligación en rigor no ha nacido. Es una mera expectativa, un germen de derecho, como dicen algunos autores. O sea, que no se puede exigir nada. Nada. Y si el deudor pagara por error, o por si acaso, podría pedir la devolución si luego la condición falla, porque técnicamente pagó algo que aún no debía. Pero esa expectativa tiene algún valor. Sí, sí. Se transmite a los herederos, por ejemplo, y el acreedor condicional puede solicitar medidas conservativas para proteger ese derecho que podrían hacer. ¿Y si se cumple la condición? Si se cumple, la obligación nace, y lo hace normalmente con efectos retroactivos, ex tunc, como si hubiera existido desde el momento en que se pactó. Si falla, pues nada, es como si nunca hubiera existido el pacto condicional. ¿Y la condición resolutoria? Va al revés, entiendo. Justo al revés. Mientras la condición resolutoria está pendiente, la obligación existe plenamente. Nace, es exigible, produce todos sus efectos como si fuera pura y simple. Pero con una espada de Damocles encima. Justo. Exacto. Está amenazada. Si el hecho futuro e incierto se cumple, la obligación se extingue.
Y ojo, también normalmente con efectos retroactivos. Es como si hubiera que deshacer todo lo que pasó. Si la condición falla, sabemos que ya no ocurrirá, la obligación se consolida, se vuelve definitiva, pierde esa amenaza. Y aquí es inevitable mencionar la famosa condición resolutoria tácita de los contratos bilaterales. Clave sí. Es el ejemplo estrella de condición resolutoria, y además es tácita, o sea, se entiende incluida en los contratos bilaterales, compraventa, arrendamiento, aunque no se diga expresamente. ¿Y en qué consiste? Pues que si en un contrato de estos una parte incumple lo suyo, la otra parte, la que sí cumplió o está dispuesta a cumplir, tiene una opción que le da la ley. O exige el cumplimiento forzoso del contrato, o pide la resolución, o sea, que se deshaga el contrato. Y en ambos casos, además, puede pedir indemnización por los perjuicios. Es un mecanismo esencial. Fundamental, sí. Y para acabar con las modalidades del vínculo, una pincelada sobre el modo o carga. ¿Qué es? El modo es una carga o gravamen que se impone al que recibe algo gratuitamente, como en una donación o una herencia. Te dejo mi casa, pero con la carga de que mantengas el jardín. Y funciona como una condición. No exactamente. Y ahí está la diferencia clave. El modo no suspende la adquisición del derecho. El donatario o heredero recibe la propiedad inmediatamente, aunque tenga que cumplir la carga. Y en principio, si incumple el modo, tampoco pierde automáticamente el derecho recibido. Ah, no. Entonces... Para que el incumplimiento del modo provoque la pérdida del derecho, tiene que haberse pactado expresamente una cláusula resolutoria. Si no, el incumplimiento dará lugar a otras consecuencias, quizás una indemnización o que se le obligue a cumplir, pero no la pérdida automática del bien. Entendido. Distinto de la condición. Vale, pues dejamos el vínculo. Cambiemos de perspectiva. Nos fijamos ahora en los sujetos. ¿Qué pasa si hay varias personas a un lado o al otro de la obligación? Pues aquí la gran distinción, cuando hay pluralidad de sujetos, es entre obligaciones conjuntas, también llamadas mancomunadas, y obligaciones solidarias. Los efectos son radicalmente distintos. Empecemos por las conjuntas o mancomunadas. Son las más habituales. En derecho civil colombiano, sí, son la regla general si no se dice otra cosa y si el objeto de la obligación se puede dividir, como el dinero. ¿Y qué significa que sean conjuntas? Pues que la deuda o el crédito se divide entre tantos sujetos allá. Cada deudor solo está obligado a pagar su parte, su cuota. Y cada acreedor solo puede reclamar su parte. O sea, si 3 debemos 900, cada uno debe 300 y ya. Exactamente. Si tú eres el acreedor, tienes que reclamar 300 a cada uno. No puedes pedirle 900 a uno solo. ¿Y qué consecuencias tiene eso en la práctica? Pues muy importantes. La más clara, si uno de los deudores es insolvente y no puede pagar sus 300, los otros dos no tienen por qué cubrir su parte. El acreedor simplemente pierde esos 300. Vaya. Y lo mismo con otras cosas. La mora de uno no afecta a los demás. Si interrumpes la prescripción contra uno, no se interrumpe para los otros. Cada vínculo funciona de forma independiente. Vale, esa es la regla general civil. ¿Y las solidarias? ¿Qué aportan? Pues aportan, sobre todo al acreedor, una garantía enorme. En la solidaridad, aunque haya varios deudores solidaridad pasiva o varios acreedores solidaridad activa, y aunque la deuda sea perfectamente divisible, cada deudor está obligado a pagar la totalidad y cada acreedor puede exigir la totalidad. Ah, o sea, si somos 3 deudores solidarios de 900, el acreedor puede venir y pedirme a mí los 900 enteros. Exacto. A ti o a cualquiera de los otros dos, el que elige es el acreedor. Y el pago que haga uno de vosotros libera a todos frente al acreedor. Mucho más seguro para el que tiene que cobrar, claro. Pero si la regla general es la conjunta, ¿la solidaridad? ¿De dónde sale? Hay que pactarla. En derecho civil sí. Es fundamental. La solidaridad no se presume, tiene que establecerse expresamente en el contrato, o en un testamento, o tiene que decirlo la ley para un caso concreto. Si el contrato no dice nada, la obligación es conjunta. Pero, y aquí viene un punto clave que destacan los textos, el derecho mercantil. Exacto. Aquí hay una de las grandes diferencias prácticas entre el régimen civil y el mercantil en Colombia. El Código de Comercio, fíjate, le da la vuelta a la regla. ¿Cómo? Pues dice que en los negocios mercantiles, si hay varios deudores, se presume que se han obligado solidariamente, salvo que ellos mismos pacten expresamente lo contrario. O sea, justo al revés que en civil. ¿Y por qué? Pues por razones prácticas, de agilidad y seguridad en el tráfico mercantil. Se busca proteger al acreedor, facilitar el crédito. Es una tendencia moderna en muchos países.
sobre todo en el ámbito comercial. Tiene lógica comercial, sí, asegurar el cobro. Volviendo a la solidaridad pasiva, la de varios deudores, una vez que uno paga todo al acreedor, ¿qué pasa entre los deudores? ¿Pierde el que pagó? No, claro. Una vez extinguida la deuda frente al acreedor, surge la relación interna entre los codeudores. El que pagó la totalidad tiene derecho a reclamar a los demás la parte que a cada uno le correspondía en la deuda. Se convierte en acreedor de los otros. Se dice que se subroga en los derechos del acreedor, pero ojo, esta reclamación interna ya no es solidaria, solo puede pedir a cada uno su cuota. La deuda internamente se vuelve conjunta. ¡Ah! ¡Qué curioso! Sí, y si uno de los codeudores resulta insolvente en esta fase interna, su parte no la pierde aunque pagó, sino que se reparte a prorrata entre todos los demás codeudores solventes. He entendido. Vale, pues dejamos los sujetos. Último gran bloque. Clasificación según el objeto, según lo que se debe. La primera es fácil. Positivas y negativas. Sí, esta es muy intuitiva. Positivas son las que consisten en una acción. Dar algo, entregar una cosa, transferir propiedad, o hacer algo, realizar un servicio, construir algo. Negativas son las de no hacer, las de abstenerse de algo que podrías hacer si no fuera por la obligación, no competir, no construir más alto. ¿Y si se incumplen? Las consecuencias son distintas. Pues las herramientas que tiene el acreedor varían un poco. Si incumples una de hacer, puede pedir que lo hagas tú, cumplimiento forzoso, o que se autorice a hacerlo a un tercero a tu costa, o directamente una indemnización. Si incumples una de no hacer, haces lo que no debías, lo normal es la indemnización y, si se puede, que deshagas lo hecho, también a tu costa. Vale. Luego, distinguen entre objeto simple y objeto plural o complejo. Simple, se debe una sola cosa. Complejo, la obligación abarca varias prestaciones, y dentro de las complejas hay varios tipos. A ver. Están las acumulativas. Hay que cumplir todas las prestaciones para liberarse. Te vendo el coche y la moto. Tienes que entregar ambos. Luego están las alternativas y las facultativas. Estas dos suenan parecido, alternativa y facultativa. Sí, pero son distintas. En las alternativas se deben varias cosas diferentes desde el principio. Debo entregar el coche A o el coche B, pero el deudor se libera entregando una sola de ellas. Normalmente elige el cual entregar. Ambas están, digamos, in obligazione. Vale, debe A o B, cumple con cualquiera. ¿Y la facultativa? En la facultativa se debe una sola cosa principal y determinada. Debo entregar el coche A, pero se le da al deudor la facultad de liberarse pagando con otra cosa distinta, que se designa. Pero puedo liberarme pagando 10.000 euros. Aquí solo el coche A está in obligazione. Los 10.000 euros están solo in facultate solutionis, como una facilidad de pago. ¿Y la diferencia práctica? Es crucial si la cosa principal se pierde. En la facultativa, si el coche A se destruye sin culpa del deudor, la obligación se extingue, aunque los 10.000 euros sigan existiendo. En la alternativa, si se destruye el coche A sin culpa, generalmente el deudor todavía debe entregar el coche B. Ah, claro. La suerte de la cosa principal afecta a distinto. Entendido. Otra clasificación. Divisibles e indivisibles. Depende de si se puede partir el objeto. Exacto. Depende de si la prestación se puede cumplir por partes sin que se destruya o pierda valor esencialmente. El dinero es divisible por naturaleza. Entregar un cuadro o construir una casa es indivisible. ¿Y la consecuencia de que sea indivisible? La más importante surge cuando hay varios deudores. Aunque no hayan pactado solidaridad, si la obligación es indivisible, entregar un caballo específico, cada deudor está obligado a cumplirla por entero. No pueden decir yo entrego mi parte de caballo. El acreedor puede exigir la entrega completa a cualquiera de ellos. Lógico. Bien, nos quedan pocas. Obligaciones de medio y de resultado. Esto sí que suena a la intensidad del compromiso. Totalmente. Es una distinción muy importante, sobre todo en contratos de servicios. En las de medio, el deudor se compromete a poner toda su diligencia, sus conocimientos, los medios adecuados para intentar conseguir un resultado, pero no garantiza el resultado final. Ejemplos. El médico que te trata una enfermedad se obliga a aplicar la lex artes, a ser diligente, pero no puede garantizar la curación al 100%. O el abogado que te lleva a un juicio se obliga a defenderte lo mejor posible, no a ganar sí o sí. Si actúan con diligencia pero no se logra el resultado, no han incumplido. En cambio, en las de resultado, el deudor sí se obliga a conseguir un fin concreto y determinado.
ese resultado forma parte de la prestación debida. ¿Cómo cuáles? Pagar una cantidad de dinero, entregar una mercancía, construir un edificio según los planos acordados, transportar un paquete a su destino. Aquí, si no se consigue el resultado, salvo por fuerza mayor, claro, hay incumplimiento. La prueba de la diligencia no basta para exonerarse. Muy clara la diferencia. Y llegamos a la última gran clasificación por objeto: especie o cuerpo cierto, frente a género. Se refiere a cómo de concreta es la cosa. Justamente, hablamos de especie o cuerpo cierto cuando lo que se debe es una cosa única, individualizada, perfectamente determinada. Este coche con esta matrícula, aquel cuadro de ese pintor, la casa de la esquina. ¿Y qué implica que sea cuerpo cierto? Varias cosas. Primero, que el deudor tiene la obligación de conservar esa cosa específica hasta que la entrega. Segundo, que debe entregar esa cosa y no otra, por muy parecida que sea. Y tercero, y muy importante, las reglas sobre el riesgo. Si esa cosa específica se pierde o destruye por caso fortuito, un rayo o un terremoto, sin culpa del deudor y antes de que esté en mora, la obligación, por regla general, se extingue. La pérdida la sufre el acreedor. En cambio, en las obligaciones de género, lo que se debe es una cosa indeterminada, pero que pertenece a una clase o categoría definida por unas características comunes. 100 kilos de trigo de calidad X, un ordenador portátil con tales especificaciones, 1.000 euros. ¿Y aquí cómo funciona? Pues distinto. El deudor cumple entregando cualquier individuo de ese género que tenga la calidad pactada o al menos una calidad media. La elección suele ser suya. Y la regla de oro es genus nunquam perit. El género nunca perece. ¿Qué significa eso? Que si las cosas de ese género que el deudor tenía preparadas para entregar se pierden por caso fortuito, la obligación no se extingue. Mientras existan otras cosas del mismo género en el mundo con las que pueda cumplir, sigue obligado a conseguirlas y entregarlas. El riesgo de pérdida antes de la entrega lo soporta el deudor. Salvo que sea un género limitado, ¿no? Como 100 botellas de vino de esta cosecha y esta bodega. Ahí se acerca más al cuerpo cierto. Exacto. Ahí las reglas se matizan. Y claro, un tipo especial de obligación de género son las de dinero. Son el género por excelencia, pero tienen la particularidad de la fluctuación de su valor, lo que nos llevaría a hablar de deudas de dinero versus deudas de valor, intereses, indexación. Pero eso ya es otro tema extenso. Desde luego. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo. Hemos visto cómo se clasifican las obligaciones según el vínculo: civiles, naturales, principales, accesorias, puras, modales, según los sujetos, conjuntas, solidarias, y esa diferencia clave con mercantil, y según el objeto: dar, hacer, no hacer, de medio, de resultado, de especie, de género. Sí, y como decíamos al principio, entender estas categorías no es un capricho académico. Es que de ellas dependen cosas tan básicas como si puedo exigir algo o no, a quién, cuándo, qué pasa si la cosa se pierde, quién responde, si hay varios deudores. Es el ABC de las relaciones obligatorias. Totalmente. Y para terminar, una reflexión que me surge de todo esto. Hablábamos de cómo el derecho mercantil colombiano presume la solidaridad para dar seguridad al tráfico, una tendencia que se ve en otros ámbitos también. Si el objetivo es que las obligaciones se cumplan y el crédito fluya, quizás la regla general del derecho civil, la de dividir la deuda por defecto, mancomunidad, que es más protectora del deudor individual, podría, no sé, revisarse o matizarse en algunos casos. Debería haber más espacio para la solidaridad también en civil. Es una excelente pregunta. Para darle una vuelta, sí. Es el eterno debate entre protección del deudor y seguridad del crédito. El derecho está siempre buscando ese equilibrio. Pues ahí lo dejamos, para pensar. Muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Ha sido muy útil. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.